Este programa se titula Proponemos acciones para fortalecer el ejercicio de derechos y deberes de las peruanas y peruanos en el país que anhelamos construir. ¿Y cómo lograremos nuestro propósito? Para lograr nuestro propósito, haremos lo siguiente. 1. Analizaremos y reflexionaremos sobre la importancia de proponer acciones como ciudadanos frente a los asuntos públicos, como el fortalecimiento del respeto a los derechos y deberes de las peruanas y peruanos en el país que anhelamos construir. 2. Identificaremos los aspectos que se deben considerar para proponer acciones como ciudadanos frente a asuntos públicos. 3. Proponemos acciones para fortalecer el ejercicio de derechos y deberes de las peruanas y peruanos en el país que anhelamos construir. ¡Manos a la obra! Para iniciar nuestro programa, ¿qué les parece si analizamos y reflexionamos sobre la importancia de proponer acciones como ciudadanos frente a los asuntos públicos, como el fortalecimiento del respeto a los derechos y deberes de las peruanas y peruanos en el país que anhelamos construir? Ahora escuchen con atención la siguiente noticia. La mitad de peruanos considera que no practicamos ningún valor, según encuesta nacional del Proyecto Bicentenario. Lima, 25 de agosto de 2020. Una encuesta realizada en julio de este año por Datum Internacional para el Proyecto Especial Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, determinó que el 45% considera que en el Perú no se practica ningún valor, en contraposición al 77% que se autodefine como honesto. En un escenario tan devastador como la COVID-19, que desnuda nuestras carencias en valores ciudadanos, este estudio sirve como base para reflexionar sobre la urgencia de la promoción de valores y la construcción de un nuevo tipo de ciudadanía. Continúa Fátima. El estudio muestra cómo la elevada percepción de deshonestidad, carencia de valores y falta de capacidad de diálogo ha socavado las relaciones entre peruanos, generando un contexto caracterizado por la desconfianza y pobre empatía hacia el otro. Estudiantes de primero y segundo, Fátima y Pedro, los invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata este artículo? ¿Qué pueden decir sobre la encuesta nacional del Proyecto Bicentenario? ¿Qué refleja de los peruanos? Los invito a reflexionar, tomar apuntes de sus respuestas y dialogar con la persona que los acompaña en torno a ella. La lectura nos muestra que un 45% de peruanos no practica ningún valor. Profesora, también nos demuestra en esta pandemia de la COVID-19 las carencias en valores de algunos ciudadanos. Esta encuesta nos sirve para reflexionar sobre los valores y la construcción de un nuevo tipo de ciudadanía. Es cierto. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos frente a este tipo de situaciones? Es cierto, profesora, frente a lo que hemos visto sobre la falta de valores. Tenemos que hacer algo, proponer acciones para solucionar esta situación. Sobre todo ahora que estamos en el año de nuestro bicentenario. Muy bien, Fátima. Estás haciendo referencia a la necesidad de actuar, de participar en acciones para resolver un problema, participar en acciones que promuevan el bienestar común. Pero, ¿qué es la participación ciudadana? Es cuando ejercemos el derecho del voto o cuando participamos de las celebraciones de nuestro bicentenario. Es parte de ello. No es el único modo de participación ciudadana, pues no solo pueden realizar acciones ciudadanas las personas mayores de edad. La participación no se reduce a elegir a las y los que nos gobiernan.
Nuestra Constitución política reconoce, además de nuestro derecho a sufragar y a ser candidatas o candidatos, nuestro derecho a opinar, a reunirnos, así como a participar en asuntos públicos, como los analizamos en esta experiencia de aprendizaje. Entiendo, profesora, pero en este contexto, ¿cómo podemos participar como ciudadanos? La participación ciudadana puede comprender acciones colectivas o individuales. Por ejemplo, en forma individual, podemos dar nuestra opinión sobre algún problema público en las redes sociales, como la propagación del dengue. Y, en forma colectiva, participar en los cabildos abiertos de nuestro municipio. Podemos limitarnos a decir públicamente nuestra opinión o involucrarnos de manera activa al apoyar o rechazar algunas acciones realizadas por el gobierno local, regional o nacional. Interesante, profesora. Ya estoy pensando en lo que puedo hacer para participar en la solución del problema que acabamos de leer. Por ejemplo, puedo crear una página en Facebook para dialogar sobre estos temas. ¡Qué buena idea, Fátima! En cambio, yo haré uso de mi derecho de participación individual y estoy pensando en escribir a las autoridades de mi localidad para que vean cómo en este bicentenario se promueve el conocimiento de nuestro pasado, de nuestro legado, que es una fuente de valores también. ¡Qué bueno que entendamos este aspecto que caracteriza a los ciudadanos! Entonces, ¿es posible hablar de ejercicio ciudadano sin participación? ¿Qué dicen, estudiantes? Los invito a reflexionar. Tomen apuntes de sus respuestas y conversen acerca de ello con la persona que los acompaña. Profesora, participar es un aspecto muy importante en nuestro ejercicio ciudadano. Si no participamos, no existe posibilidad de que podamos solucionar los diferentes asuntos públicos que enfrentamos. Sí, profesora. Y lo interesante es que existen diversas formas de participar. Por ejemplo, proponer acciones para fortalecer el respeto de nuestros derechos y deberes es una manera de participar y contribuye a que en este bicentenario podamos sentirnos mejor como peruanas y peruanos. ¡Genial! Ahora les hago otra pregunta. ¿Qué debemos considerar para que nuestra participación contribuya a resolver el asunto público y se logre el bien común? ¿Qué dicen, estudiantes de primero y segundo? Fátima y Pedro, reflexionen. Tomen apuntes de su respuesta y conversen sobre ella con la persona que los acompaña. Pedro, ¿recuerdas lo que haremos ahora? Sí, profesora. Ahora identificaremos los aspectos que se deben considerar para proponer acciones como ciudadanos frente a asuntos públicos. Profesora, un aspecto puede ser conocer nuestros derechos y deberes que amparan a los ciudadanos. Otro aspecto puede ser respetar los valores que identifican a una comunidad. Exacto. Es importante conocer cuáles son nuestros derechos y deberes, así como los valores democráticos para una buena convivencia. Por ejemplo, el respeto y la responsabilidad. ¿Recuerdan sus deberes? ¿Nos podría ayudar, por favor? Está bien. Nombraré algunos de los deberes. Respetar y cumplir las leyes. Respetar los derechos de las demás personas. Contribuir a promover y defender la salud. El deber de los padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Deber de sufragar, honrar y proteger al Perú y los intereses nacionales. Y respetar, cumplir y defender la Constitución y las leyes. Estudiantes, ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta para que nuestra participación contribuya al bien común? Sigamos pensando. Además de cumplir nuestros deberes, ¿qué más podríamos hacer?
Como hemos visto, la participación ciudadana puede tener diferentes posibilidades. Puede involucrar apoyar acciones de nuestras autoridades, cuestionarlas o plantear iniciativas nuevas que mejoren las condiciones de convivencia o ayuden a resolver problemas. Para ello es necesario conocer el asunto público que nos genera interés, sus causas, a quiénes y de qué manera afecta a la sociedad. Proponer alternativas de solución, pero que respeten los derechos y deberes de las personas y las leyes del Estado. Tener iniciativa. Organizarse de manera responsable, sea que realicemos una acción colectiva o individual. Profesora, nosotros ya conocemos el asunto público de la experiencia de aprendizaje. Ahora nos toca proponer alternativas de solución. Es cierto, pero ¿no habrá más información que nos pueda ayudar a elegir alternativas de solución? Es cierto, profesora. Seguiremos investigando. Profesora, tengo una curiosidad. Estamos cerca de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia. El programa de Ciencias Sociales nos habló sobre el legado cultural de nuestros antepasados y cómo, valorándolo, podemos contribuir a que se respeten los derechos y deberes de las peruanas y peruanos. Pero, ¿qué podemos hacer? Profesora, quiero comentar lo que mi papá me contó sobre una noticia que escuchó hace tiempo por la radio. Dice que 2 jóvenes extranjeros fueron capturados cuando pintaban con aerosol 2 muros incaicos en la ciudad del Cusco y recibieron una condena. Borraron los dibujos, pero dice que no quedó igual. No puedo creer que hayan hecho eso. ¿Qué acciones podemos realizar para cuidar nuestro patrimonio, profesora? Pienso que debemos elaborar unas cartillas de recomendaciones sobre los ciudadanos y entregar al alcalde de nuestra comunidad. Fátima, tendrías que llevar tu cartilla con mucho cuidado. Recuerda practicar los protocolos sanitarios. Bien, entonces ahora propondremos acciones para fortalecer el ejercicio de derechos y deberes de las peruanas y peruanos en el país que anhelamos construir. Ahora, presten atención al siguiente artículo. Aunque no hable ni camine, es como un amigo que se preocupa por nuestra vida, un hermano que tenemos que cuidar. Martín Noa tiene 13 años y vive en la ciudad de Ica. El amigo del que habla es un ser extraordinario, capaz de sobrevivir y hacer posible la vida en uno de los desiertos más secos del planeta. El árbol de guarango es nativo del valle de Ica, pero lo que fue alguna vez un bosque impenetrable es hoy apenas una serie de fragmentos dispersos y mínimos. Plantar las semillas de guarango es una parte del proyecto denominado Restauración de Hábitats y su uso sostenible en los bosques secos del sur del Perú. La otra parte es sembrar las semillas en las niñas y niños, de modo que, para ellos, plantar un árbol sea algo normal que se transforme en parte de su vida. Martín integra una de las brigadas y asegura que su familia se llevó un gran asombro. Cuando iba a plantar guarangos, mi abuelo me decía, no plantes eso, porque no nos ayuda en nada. Pero yo le dije, abuelo, estás muy mal. Ese árbol nos ayuda y nos da alimento. Ahora, para cercar su chacra, ha utilizado guarangos y espinos, y yo le ayudé a plantar a mi abuelo. A partir de la noticia anterior, ¿por qué podremos llamar un ejercicio de participación ciudadana a lo hecho por Martín? ¿Qué otras oportunidades de participación pueden existir frente a los problemas que afectan a tu comunidad, región o país? Profesora, lo hecho por Martín sí es un ejemplo de participación ciudadana, pues está enfrentando una problemática, un asunto público. Sí, profesora. Además, participa de una alternativa de solución
que respeten los derechos y deberes de las personas y las leyes del Estado. Sí, profesora. Además está teniendo iniciativa y es organizada de manera responsable. Ahora prestemos atención al siguiente artículo titulado Más de 2.500 voluntarios del Bicentenario sensibilizarán sobre prevención de la COVID-19 en compras del mercado y buena alimentación, publicado en la plataforma web del Bicentenario del Perú 2021. Atentos, por favor. Lima, 14 de septiembre de 2020. Tal como sucedió al inicio del estado de emergencia nacional, cuando los voluntarios del Bicentenario realizaron más de 500.000 horas en llamadas a casi 100.000 adultos mayores y personas con discapacidad severa para brindar acompañamiento y soporte emocional a la población más vulnerable del país. Ahora, más de 2.500 de estos agentes de cambio sensibilizan a la ciudadanía a través de llamadas telefónicas y plataformas digitales, brindándoles mensajes sobre los valores, actitudes y hábitos relacionados a una buena alimentación y compra segura, sobre todo en tiempos de COVID-19. La intervención busca fomentar que la ciudadanía mejore sus decisiones de compra de alimentos en términos de economía y nutrición familiar. Reducir el tiempo y la frecuencia de visitas al mercado mediante prácticas de planificación para una compra eficiente, así como reforzar los protocolos de sanidad que deben seguir para reducir el riesgo de contagio de esta pandemia, que en el país ya tiene más de 650.000 infectados. Estudiante de primero, segundo, Fátima y Pedro. Los invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata este artículo? ¿Cómo este tipo de participaciones puede contribuir a la solución de otros asuntos públicos? Los invito a reflexionar, tomar apuntes de sus respuestas y dialogar con la persona que los acompaña en torno a ella. Es otro ejemplo de participación ciudadana, profesora. Y en esta ocasión son miles de jóvenes como nosotros que voluntariamente están ayudando a personas mayores y con discapacidad, brindándoles acompañamiento y apoyo emocional. Es emocionante, profesora, saber que hay jóvenes que están haciendo eso. Sí, profesora. A través de las llamadas, están ayudando a que las personas tomen decisiones adecuadas cuando compran sus alimentos para que no vayan al mercado a exponerse al riesgo. Ello contribuye a que puedan ejercer sus derechos, pero además, no solo cumpliendo el deber de respetarlo, sino apoyando al bienestar de las personas. Ahora que buscarán propuestas de participación, tengan presente que la propuesta de la Comisión del Bicentenario sobre el país que anhelamos construir señala lo siguiente. Anhelamos construir un país íntegro, un país que fortalece sus instituciones democráticas, activa todos los mecanismos para la lucha por su integridad y que entiende a la corrupción como un lastre para el desarrollo. Un país con identidad y diversidad. Un país con identidad que construye su historia tomando como base su poderosa cultura milenaria y su diversidad cultural como fuente inacabable de creatividad. El Perú del 2021 hace de un acontecimiento histórico ejemplar motivo para pensar y tomar perspectivas del tipo de nación que se quiere ser de cara al futuro. Un país con igualdad de oportunidades, que acorta las brechas de pobreza y desigualdad, con avances importantes en infraestructura y reformas sociales que ponen en el centro a las personas. Un país que combate con firmeza la violencia de género y forja espacios de convivencia libres de cualquier discriminación e intolerancia. Un país con diálogo y reconciliación. Un país dialogante y en paz, en el que se promueven y consolidan espacios de encuentro y reconocimiento en pro de que vivamos una ciudadanía solidaria, justa y dialogante. Profesora,
Tengo todos mis apuntes para poder trabajar lo que nos piden esta actividad por nuestro bicentenario. Tengo muchas ideas que proponer, profesora. Me interesan las propuestas de la Comisión del Bicentenario sobre el país que anhelamos construir. Ahora, a partir de lo que hemos analizado, reflexionado e identificado, ahora propondremos acciones para fortalecer el ejercicio de derechos y deberes de las peruanas y peruanos en el país que anhelamos construir. ¿Qué criterios debemos tener presente, profesora? Las propuestas deben considerar los aspectos que le permitan contribuir a la solución del asunto público. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Recuerden que el propósito de este programa es proponer, planificar y ejecutar acciones dirigidas a promover la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembro de una comunidad en el país que anhelamos construir. ¿Consideras que lo hemos logrado? ¿Podemos generar acciones para fortalecer el ejercicio de derechos y deberes de los peruanos? ¿Qué dificultades tenemos y cómo podemos superarlas? A partir del programa de hoy, ¿qué aprendizajes consideras necesario desarrollar para plantear acciones que fortalezcan el ejercicio de derechos y deberes? ¿Qué acciones, materiales y recursos te ayudarían a lograrlo? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. A ti como estudiante, te recomendamos seguir consultando diversas fuentes y aprendiendo sobre el ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y peruanos, lo que contribuirá con tu bienestar y el de los miembros de tu familia y comunidad. Colega docente, te sugerimos brindar el acompañamiento oportuno para que los estudiantes puedan plantear acciones que fortalezcan el ejercicio de los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Madres y padres de familia, apoyen a sus hijas e hijos en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Conversen con ellos sobre lo aprendido en este programa, si tuvieron dificultades para comprender lo abordado y cómo podrían apoyarlos. Y pregunten qué materiales y recursos necesitan para elaborar la lista de acciones argumentadas solicitada. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!